Hoy te llevaré a un viaje fascinante a través de la historia completa de la Biblia. Desde la creación de Adán en el jardín del Edén hasta la vida y legado de los discípulos de Jesús, descubrirás cómo cada narración transformará tu relación con la palabra de Dios. Te aseguro que, al finalizar este vídeo, tu entendimiento y amor por las Escrituras se multiplicará. Así que, si estás listo, dale like a este vídeo y suscríbete al canal Momento Sagrado para que no te pierdas ningún contenido. En el principio, cuando todo era vacío y desolación, la creación comenzó a tomar forma por orden divina. Bajo la visión magistral de Dios, el cosmos emergió, cargado de una belleza indescriptible y un orden fascinante. En ese instante, la luz fue separada de las tinieblas, y los días comenzaron a marcar el ritmo del tiempo que el hombre experimentaría. A cada paso de la creación, Dios declaró que todo era bueno, subrayando la bondad intrínseca de su obra. La tierra fue adornada con montañas majestuosas, océanos vastos y ríos serpenteantes, cada elemento en perfecta armonía dentro del diseño divino. Los árboles danzaban al viento, y las flores brotaban en colores vibrantes. Cada criatura, desde la más pequeña hormiga hasta el más grande de los mamíferos, fue creada con un propósito. Sin embargo, de toda la creación, había un ser que destacaba, el ser humano. Con un acto de amor sin precedentes, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Con su aliento, insufló vida en Adán, convirtiéndolo en un ser viviente, una creación especial diseñada para tener comunión con él. Se le dio a Adán el dominio sobre todas las criaturas y se le encargó el cuidado del jardín del Edén. Este lugar era un paraíso terrenal, lleno de árboles frutales cuyos frutos estaban siempre disponibles para el deleite de su paladar. Allí, Adán caminaba diariamente con Dios, participando en una relación íntima y personal, perfecta en su pureza. No obstante, la magnitud de esta relación exigía también una respuesta. Dios creó a Eva como compañera idónea para Adán, destacando la importancia de la comunidad y la compañerismo en su diseño. Juntos eran una imagen de la unidad y la diversidad, reflejando la naturaleza misma de Dios. Este vínculo no solo ofrecía compañía, sino un nivel superior de amor y apoyo, algo que trasciende la mera existencia. Mientras disfrutaban de la plenitud del jardín, Dios estableció un mandamiento que sería fundamental para su libertad y relación, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento no era solo una restricción, sino una invitación a confiar en su sabiduría y plan perfecto. En el centro del paraíso, este árbol simbolizaba el respeto a la soberanía divina. Sin embargo, el libre albedrío había sido otorgado a Adán y Eva, permitiéndoles tomar decisiones que impactarían no solo su vida, sino la de toda la humanidad. La armonía del Edén fue interrumpida por la llegada de la serpiente, un ser astuto que engañó a Eva para que cuestionara la bondad de Dios. Con un simple, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?, la serpiente introdujo la duda y el descontento. Este fue el inicio de la caída del hombre, un evento que marcaría profundamente la historia de la humanidad. Eva, al igual que Adán, sucumbió a la tentación, desobedeciendo el mandamiento divino y eligiendo el conocimiento sobre la obediencia. Este acto de desobediencia no solo rompió la comunión perfecta que existía entre ellos y Dios, sino que también introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Al tomar del fruto prohibido, Adán y Eva no solo alteraron su propia existencia, sino que además arrastraron a toda la humanidad a una nueva realidad, una en la que el pecado y la separación de Dios serían la norma. La consecuencia de su elección fue inmediata, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. El juicio de Dios no tardó en llegar. Al confrontar a Adán y Eva, se evidenció la seriedad de su desobediencia. Aunque Dios mostró justicia al expulsarlos del Edén, también prometió redención. En medio de su desobediencia, Dios pronunció una profecía de esperanza, la promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, señalando el inicio de un plan de redención que tomaría forma a lo largo de la historia bíblica. La historia se expandiría desde Adán y Eva, pasando por generaciones marcadas por el pecado, pero también por ciclos de gracia y misericordia. Cada descendiente de Adán llevaría consigo la mancha del pecado, pero también llevaría dentro de sí el potencial de ser reconciliado con Dios. Así, se van tejiendo los hilos de la narrativa bíblica, comenzando con la creación y la caída, y enredándose en cada uno de los eventos y personajes que seguirían en el relato del Antiguo Testamento.
La realidad del pecado impactó a los primeros hijos de Adán y Eva, quienes, en medio de su herencia, tenían que decidir entre el bien y el mal, reflejando la lucha que todos los humanos enfrentarían. La historia de Caín y Abel es un claro ejemplo de esto: dos ofrendas, un corazón agradecido y otro lleno de celos, culminando en el primer asesinato de la humanidad. Así la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, comenzó a manifestarse en el corazón del ser humano. A medida que el relato continúa su desarrollo, se vislumbra una profunda necesidad de salvación. Las decisiones de los hombres impactan el corazón de Dios, quien, aunque dolido por el pecado, sigue buscando una relación con su creación. God es paciente, pero también justo, y cada elección humana tendría consecuencias. Así, el escenario se establece no solo para comprender el origen de la humanidad, sino también para aventurarse en la búsqueda de la redención que culminará en la figura de Jesucristo, el Salvador prometido. La tentación en el jardín fue solo el comienzo de una tragedia que cambiaría el curso de la humanidad. La desobediencia de Adán y Eva, impulsada por la seducción de la serpiente, no fue simplemente un acto aislado, marcó la entrada del pecado en el mundo, creando una brecha irreversible en la creación perfecta de Dios. Al comer del fruto prohibido, desoyeron el mandamiento divino y optaron por seguir su propio entendimiento, lo que condujo a la caída. Este momento crucial introdujo el desorden, la culpa y la muerte en un mundo que una vez fue perfecto. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima con Dios en el jardín del Edén. Su existencia estaba llena de paz y plenitud, y tenían la libertad de disfrutar de todas las delicias que el jardín ofrecía, con la única restricción de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la curiosidad y el engaño les llevaron a la desobediencia, y de ahí surgió el dolor, el sufrimiento y el pecado. Esta decisión no solo afectó sus vidas, sino que lanzó a la humanidad hacia un abismo de desesperación. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron devastadoras. La maldición se extendió más allá de ellos, afectando a toda la creación. La tierra, que antes producía abundancia, ahora ofrecería espinas y cardos. La relación entre ellos se vio ensombrecida por la culpa y la vergüenza, y Dios les mostró que su pecado traería consigo un ciclo de dolor. La muerte entró en el mundo, no solo como un final físico, sino como una separación de la hermosa comunión que habían disfrutado con su Creador. A medida que la humanidad comenzó a multiplicarse, el pecado se extendió como una plaga. La historia de Caín y Abel ilustra vívidamente la creciente violencia y rivalidad que surgió a raíz de la falta de control en los corazones humanos. Caín, atrapado por la envidia y la ira, se convirtió en el primer homicida, quitando la vida a su propio hermano. Este acto de violencia no fue solo un evento aislado, fue un reflejo del estado del corazón humano, que había sido corrompido por el pecado. Desde ese momento, la violencia se arraigó profundamente en la sociedad, y el asesinato se convirtió en un trágico símbolo de la ruptura espiritual que afectó a la humanidad entera. El grito de dolor y la angustia en la tierra no pasaron desapercibidos para Dios. Él observa cada acto violento, cada deseo de venganza y cada corazón endurecido. La maldad se multiplicó y la corrupción se apoderó de la humanidad. En su infinita sabiduría y justicia, Dios se vio obligado a intervenir en la historia humana. Su paciencia, aunque grande, tenía un límite. Decidió purgar la tierra del pecado que había tomado el control. Así, se desató el juicio en forma de un diluvio que borraría toda vida, dejando solo a Noé y su familia como testigos del remanente de la humanidad. Noé, un hombre justo entre una generación perversa, recibió instrucciones divinas sobre cómo construir un arca. Fue en ese momento donde se evidenció su fe y obediencia. Mientras la maldad se extendía, él permaneció firme en su relación con Dios, sirviendo como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El arca no solo fue un refugio, sino un símbolo de la nueva creación que Dios planeaba llevar a cabo después del diluvio. A través de Noé, Dios preservó la vida y la promesa de un nuevo comienzo. La lluvia cayó y las aguas se elevaron, cubriendo toda la tierra. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio devastó todo lo que alguna vez había existido. Este juicio no fue solo una muestra del poder de Dios, sino una manifestación de su deseo de purificar su creación, de restaurar un remanente que pudiera comenzar de nuevo, libre de la corrupción del pecado. Al final, cuando las aguas retrocedieron, Noé y su familia emergieron del arca,
preparados para empezar una nueva vida en un mundo diferente, un mundo donde la humanidad podría redescubrir la gracia y la misericordia de Dios. Dios hizo un pacto con Noé. Nunca más borraría a la humanidad de la faz de la tierra. Este pacto no solo ofrecía la promesa de preservación, sino que también resaltaba la compasión infinita de Dios por su creación. Noé se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo, el progenitor de una nueva era donde la esperanza podía brillar, incluso en medio de las profundas sombras del juicio. Así se sembraron las semillas de un nuevo linaje, un linaje que llevaría consigo la urgencia de vivir conforme a los mandamientos de Dios, recordando siempre la historia de la caída, el diluvio y la redención. El camino de la humanidad estaba lleno de fracasos y luchas, pero el propósito divino había sido establecido. A medida que la historia continuaba, las generaciones futuras recordarían la advertencia de sus antepasados y la necesidad de volver a la comunión con el Creador. A través de Noé, Dios decidió dar una nueva oportunidad a la humanidad, pero esa nueva oportunidad tuvo un propósito mayor: formar un pueblo que se dedicara a Él y que llevara consigo la promesa de redención para todos. La elección de Abraham no fue casualidad, sino un plan divino que se gestaba en la eternidad. Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, un lugar sumido en la idolatría, fue escogido por Dios para ser el patriarca de esta nueva nación. Esta elección no se limitaba solo a él, sino que abarcaba a sus descendientes. A través de ellos, se establecería un linaje que culminaría en el Mesías, el Salvador del mundo. Abraham, al recibir el llamado de Dios, tuvo que dejar atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía. Fue un acto de fe radical, pero también un viaje lleno de incertidumbres. A medida que caminaba hacia la tierra que Dios le había prometido, enfrentó numerosas pruebas. Sin embargo, su confianza en la promesa divina se mantuvo firme a pesar de las circunstancias adversas. En un momento clave, Dios le hizo una promesa específica: serás padre de muchas naciones. Esta promesa parecía imposible, especialmente considerando que su esposa, Sara, era estéril. La duda y las inseguridades se infiltraron en el corazón de Abraham, y fue natural que, al ver el paso del tiempo sin resultados, comenzara a cuestionar cómo se podría cumplir lo que Dios había dicho. La implacable espera llevó a Sara, en un intento de ayudar a Dios, a ofrecer a su sierva Agar como un medio para cumplir la promesa. De esta unión nació Ismael, pero Dios dejó claro que la promesa se cumpliría a través del hijo que nacería de Sara. Así llegó Isaac, el hijo de la risa, un testimonio viviente de que Dios cumple su palabra, incluso en condiciones que parecen imposibles. La historia de Abraham y Sara nos enseña que, aunque a veces parece que Dios tarda en cumplir sus promesas, su calendario no es como el nuestro. Las promesas divinas requieren paciencia, y a menudo, son una prueba de nuestra fe. Isaac, el hijo de la promesa, no solo fue el cumplimiento del pacto con Abraham, sino que también representó un símbolo de esperanza para las futuras generaciones. Sin embargo, la historia no se detiene ahí. Isaac creció y se casó con Rebeca, quien también enfrentó la dificultad de la esterilidad. De nuevo, el propósito divino fue evidente: a través de estas luchas, Dios estaba moldeando a su pueblo. Rebeca finalmente dio a luz a 2 hijos, Esaú y Jacob. Este último, mediante un engaño y la manipulación de las circunstancias, obtendría la primogenitura y el derecho a la bendición. La historia de Jacob es fascinante, pues en su encuentro con Dios en Betel, estableció un nuevo tipo de relación. Fue en ese lugar que Dios reafirmó las promesas hechas a Abraham. Jacob, que más tarde sería renombrado Israel, se convertiría en el padre de las 12 tribus que compondrían la nación de Israel. Aquí, vemos cómo las promesas de Dios no solo se aplican a individuos, sino que tienen repercusiones generacionales. La familia de Abraham y sus descendientes se convirtió en vehículo para que el propósito redentor de Dios se extendiera a toda la humanidad. No obstante, la narrativa de esta familia no está exenta de conflictos y luchas. Jacob tuvo que lidiar con sus propios errores y el dolor de ver a sus hijos entrar en rivalidades. La historia de José, su hijo predilecto, es un ejemplo vívido de cómo las envidias pueden destruir relaciones. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento y la traición, Dios tenía un plan. A través del sufrimiento de José en Egipto, su realeza fue forjada y se convirtió en un instrumento de salvación para su propia familia durante la gran hambruna.
Este episodio resalta una verdad fundamental: Dios puede usar el mal y el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. Los descendientes de Abraham, luego de permanecer en Egipto, crecieron en número, pero eventualmente se convirtieron en esclavos. La historia de Moisés, quien nació en un tiempo de persecución, es otro ejemplo de cómo Dios levanta líderes en tiempos de crisis. A través de Moisés, la nación de Israel recibiría su identidad y su ley, además de ser liberada de la opresión. A partir de ahí, Dios continuaría revelándose a su pueblo, guiándolos a través de desiertos y estableciendo un nuevo pacto que finalmente se cumpliría en Cristo. A la luz de todo esto, la elección de Abraham representa el inicio de un movimiento que radicalmente cambiaría la historia de la humanidad. Su vida refleja el viaje de fe que todos estamos llamados a emprender. Nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas y dudas, la fidelidad de Dios es inquebrantable. A través de Abraham, es evidente que Dios no solo tiene un plan para una nación particular, sino para toda la humanidad, el plan de redención que se manifestaría en la llegada de Jesucristo. Así, desde Noé hasta Abraham, y más allá de la promesa de Isaac, vemos un hilo conductor de fe y esperanza, un llamado divino que persiste de generación en generación, recordándonos que en lo imposible, Dios actúa. Después de siglos de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, había crecido en número y en dolor. Las tensiones entre los israelitas y los egipcios aumentaron, y más allá del sufrimiento físico, se manifestaron en la fe y la esperanza de la liberación. La opresión egipcia fue severa. El faraón, temeroso del crecimiento poblacional de los hebreos, había impuesto un yugo pesado sobre ellos. Eran forzados a realizar trabajos arduos, y se les exigía construir ciudades y monumentos que honraran a los dioses egipcios. En medio de este clamor, Dios escuchó el lamento de su pueblo y decidió actuar. Fue entonces cuando Dios levantó a Moisés, un hombre que había sido preparado para esta tarea desde su nacimiento. Nacido en un tiempo en que los faraones ordenaban la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos, Moisés fue rescatado por la hija del faraón y criado en la corte, familiarizándose con la cultura egipcia. Sin embargo, a pesar de sus privilegios, no olvidó sus raíces. Al pasar los años, su corazón fue conmovido por el sufrimiento de su pueblo, y en un acto de ira, mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Este acto de defensa resultó en su huida de Egipto, donde pasó años como pastor en el desierto. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente fue decisivo. Allí, Dios lo llamó y le confió la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. La advertencia de Dios fue clara: sería un reto monumental, ya que el faraón no permitiría fácilmente que su mano de obra se marchara. Desde el principio, Moisés mostró dudas sobre su capacidad para llevar a cabo esta misión divina, cuestionando su elocuencia y liderazgo. Pero Dios le prometió que estaría con él, y le dotó de poder a través de milagros, tales como convertir su vara en una serpiente y devolverla a su estado original. Moisés regresó a Egipto junto con su hermano Aarón, con la misión de confrontar al faraón y pedirle que liberara a los israelitas. La primera solicitud fue desestimada con burla. Para demostrar el poder de Dios, Moisés y Aarón llevaron a cabo milagros ante los ojos del faraón, pero el faraón endureció su corazón, negándose a liberar a su pueblo. En respuesta a la obstinación del faraón, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios ante los egipcios, sino que también apuntaron a la impotencia de los dioses egipcios, confiados en sus sistemas y rituales, ante la verdadera autoridad del Dios de Israel. La última plaga, la muerte de los primogénitos, marcó un punto culminante en el conflicto. Dios instruyó a los israelitas que sacrificaran un cordero y pusieran su sangre en los umbrales de sus puertas, como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y protegerá a su pueblo. Al caer esa noche, el llanto de las familias egipcias fue desgarrador, llevando al faraón a finalmente liberar a los israelitas. Con un corazón desgastado por la opresión, el pueblo, después de generaciones de sufrimiento, salió de Egipto, rumbo a la promesa del Dios que los había llamado a ser libres. La travesía hacia la tierra prometida debía ser corta, pero, como sabemos, la incredulidad del pueblo se transformó en un desvío doloroso de lo que estaba destinado a ser un viaje de unos pocos días. En el desierto, el pueblo se encontró con su propia naturaleza rebelde. A pesar de haber presenciado los milagros de Dios y la liberación de Egipto,
comenzaron a cuestionar a Moisés y a Dios, anhelando el regreso a la familiaridad de las ollas de carne y cebollas que habían dejado atrás. En un giro trágico, los israelitas se dejaron llevar por el temor y la falta de fe, olvidando el poder que los había liberado de sus cadenas. Dios, lleno de paciencia, les dio maná del cielo y agua de la roca para satisfacer sus necesidades, pero los murmullos y la rebelión continuaron. La travesía se convirtió en un ciclo de quejas y castigos. La geografía del desierto fue testigo de la creación de un pueblo, pero también de su formación espiritual. Dios deseaba que aprendieran a confiar en Él, pero la falta de fe de la generación que salió de Egipto resultó en un severo juicio. Se les prometió que solo Josué y Caleb, quienes habían creído en las promesas de Dios, entrarían en la tierra prometida. Así, esta generación errónea atravesó el desierto durante 40 largos años, un periodo que simboliza prueba y purificación. En esta travesía, aunque la mayoría enfrentó el juicio de no pisar la tierra prometida, Dios levantó equipamiento espiritual y un nuevo entendimiento en la próxima generación. Los eventos del desierto, aunque abrumadores, fueron diseñados para enseñarle al pueblo la dependencia de Dios y la importancia de la fe frente a las adversidades. El viaje de Moisés, lleno de desafíos, no se limitó solo a la liberación física. Fue un tiempo de forjar una identidad y una relación única con Dios. La entrega de la ley en el monte Sinaí se convirtió en una manifestación de la voluntad divina para su pueblo, y las constantes pruebas en el desierto fueron lecciones de fe y obediencia. Aunque el camino hacia la tierra prometida fue extenso y lleno de tribulación, cada paso llevaba el eco de la promesa de un Dios fiel que siempre cumple lo que ha prometido. Al entrar en la tierra prometida, Israel se encontró ante un territorio vasto y lleno de desafíos. En este nuevo hogar, las promesas de Dios estaban a su alcance, pero también lo estaban las tentaciones y pruebas que pondrían a prueba su fe. Era un momento crítico que determinaría el futuro del pueblo de Israel. Sin un rey que los guiara, el pueblo de Dios debía levantar jueces que les ayudaran a navegar estos tiempos inciertos. El período de los jueces fue marcado por ciclos repetidos de fidelidad y rebelión. Cuando el pueblo se apartaba de los caminos de Dios, se enfrentaba a la opresión de las naciones vecinas, que eran instrumentos del juicio divino por su desobediencia. Pero en medio de su sufrimiento, clamaban a Dios, y Él, en su misericordia, levantaba a un juez que los liberaba y restablecía el orden. Era un ciclo de pecado, sufrimiento, súplica y salvación. Uno de los jueces más conocidos fue Débora, una mujer excepcional en un tiempo dominado por hombres. Débora fue profetisa y líder, y bajo su liderazgo, Israel experimentó una victoria notable sobre el rey Sísara y sus poderosos ejércitos. Junto con Barak, quien vaciló en tomar la delantera, Débora inspiró a su pueblo a confiar en las promesas de Dios y a actuar con valentía. Su historia muestra que tanto hombres como mujeres pueden ser usados por Dios para cumplir su propósito en momentos de crisis. El relato de Gedeón es igualmente impactante. A pesar de que se sentía insignificante y dudaba de su capacidad, Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Con un ejército reducido a solo 300 hombres, Gedeón vio cómo Dios utilizaba un plan poco convencional. El estruendo de las trompetas y el brillo de las antorchas en la oscuridad generaron confusión en el campamento enemigo, lo que llevó a los madianitas a la derrota. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar incluso los métodos más inusuales para cumplir su voluntad y que la fe, aunque pequeña, puede mover montañas. Sansón, otro juez notable, es a la vez una figura de valentía y advertencia. Dotado de una fuerza sobrehumana, combatió a los filisteos, un pueblo que había sometido a Israel. Sin embargo, la historia de Sansón es un recordatorio de que la fuerza física no es suficiente para garantizar la victoria. Su desobediencia y falta de discernimiento, especialmente en sus relaciones amorosas, lo llevaron a su caída. La seducción de Dalila le costó no solo su fuerza, sino también su estado ante Dios. A pesar de sus errores, al final de su vida, Sansón clamó nuevamente a Dios, y con su último acto de fe, derribó el templo de los filisteos, dando a Israel una victoria final. A través de estos jueces, el pueblo experimentó una oscilación constante entre la fidelidad y la infidelidad. Cada liberación era solo un alivio temporal que se desvanecía rápidamente con el tiempo, cuando el pueblo olvidaba a su Dios y se entregaba a la idolatría, adorando dioses ajenos que prometían prosperidad y seguridad. Este ciclo no solo afectó la estabilidad política y militar de Israel,
sino que también desvirtuó su relación con el Dios que los había hecho libres. El tiempo de los jueces también fue un periodo de conflicto interno y rivalidades. Muchas veces, las tribus de Israel no unieron sus fuerzas para combatir a los enemigos comunes, lo que llevó a divisiones internas que debilitaban la cohesión del pueblo. Esta falta de unidad provocó que la tierra prometida estuviera plagada de conflictos, que a menudo resultaban en guerras fratricidas. Esa lucha continúa dentro del corazón humano, el deseo de independencia y de hacer lo que es justo a ojos propios en lugar de seguir la guía divina. Después de la muerte de cada juez, el dilema se repetía. Los israelitas caían de nuevo en la corrupción y el pecado, olvidando las lecciones aprendidas, y así volvían a buscar ayuda en aquel Dios que tan generosamente había intervenido en sus vidas. Esta relación complicada entre el pueblo y su creador pone de relieve que obtener la liberación no era suficiente, perder de vista la fuente de su liberación era un peligro constante. Durante este periodo, Dios no solo envió jueces y libertadores, sino que también estableció a profetas, que brindaron orientación y advertencias. Estos hombres y mujeres de Dios alzaron sus voces contra el pecado, llamando a arrepentimiento y a volver a las enseñanzas de la Torá. Sin embargo, muchos de sus mensajes caían en oídos sordos, pues el pueblo había normalizado su vida de alejamiento de Dios. Estos eventos preludian una lección crucial, la necesidad de un rey que gobierne con justicia y equidad. En medio de este caos, los israelitas llegaron a reconocer su necesidad de una autoridad que no solo los liberara de sus opresores, sino que también los guiara en una vida de obediencia y adoración genuina. Este deseo de un rey terrenal culminará en la petición de un monarca, y en este anhelo, comienza la transición hacia una monarquía que cambiará el curso de la historia de Israel. Sin embargo, el rey que deseaban no sería como cualquier rey, sino uno que guiara a su pueblo hacia la fidelidad de Dios, uno que devolvería la esperanza a las generaciones venideras. El deseo de Israel por un rey se gestó en un momento de crisis y confusión. A lo largo de la historia de los jueces, el pueblo de Israel había vivido periodos de opresión y liberación, donde cada vez que una crisis surgía, clamaban a Dios por ayuda. Sin embargo, su fe comenzaba a desvanecerse ante la constante inestabilidad. La ambición de ser como las naciones vecinas se apoderó de ellos, anhelando un líder terrenal que pudiera guiarlos, dándoles seguridad y una estructura política similar a la de los pueblos que los rodeaban. Esta demanda representaba no solo un deseo de liderazgo, sino también una pérdida de confianza en la soberanía de Dios. Samuel, el último de los jueces, fue entristecido por esta petición. A pesar de ello, él llevó el asunto ante Dios, quien le reveló que no era a él a quien rechazaban, sino a Dios mismo. Así, fue ungido Saúl, un hombre de porte imponente y apariencia real, como el primer rey de Israel. En sus inicios, Saúl se mostró como un líder valiente y apacible, cuando enfrentó a los amonitas y ganó la lealtad del pueblo. Sin embargo, su orgullo comenzó a desarrollarse. A medida que la gloria y el poder se le subieron a la cabeza, la desobediencia a las instrucciones de Dios se convirtió en su norma. Esta desobediencia culminó en su rechazo como rey. Dios, en su misericordia, ya había elegido un sucesor, David, un joven pastor de ovejas, que, a pesar de su juventud, era conocido por su corazón conforme al de Dios. David fue ungido en secreto por Samuel. Este paso no solo marcó el inicio de una nueva era, sino que también fue un proceso que generó envidias y rivalidades, particularmente con Saúl. David, que había servido a Saúl tocando la lira para calmar su inquietud, se vio arrastrado a un complejo juego de intrigas y peligros a medida que Saúl se tornaba cada vez más celoso y violento. Después de la victoria de David contra Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba a Israel, su popularidad creció notablemente. Este evento épico establecería no solo su fama, sino también el desafío del liderazgo que se avecinaba. A medida que David se convertía en un héroe y un guerrero, Saúl se olvidó de las promesas que había hecho y dejó que el temor dominara su corazón. Las tensiones entre ambos se intensificaron, y David tuvo que huir, convirtiéndose en un fugitivo. Sin embargo, durante su tiempo en el desierto, desarrolló habilidades de liderazgo y forjó una lealtad genuina entre quienes lo seguían. La caída de Saúl fue tanto espiritual como personal, ya que se alejó de Dios y de las directrices divinas. En contraste, David, finalmente instalado como rey en Hebrón y luego en Jerusalén, unificó a las tribus de Israel y colocó a Dios nuevamente en el centro de la vida nacional.
Su reinado fue testigo de una búsqueda apasionada por adorar a Dios de manera genuina. David llevó el Arca de la Alianza a Jerusalén, restaurando el culto y marcando a su reinado como sucesor de Moisés y de los jueces. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de escándalos. David cometió graves pecados, más notablemente el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. A través del profeta Natán, Dios confrontó a David, quien, a pesar de sus fallas, se humilló y buscó el perdón divino. Esta capacidad de arrepentimiento genuino hizo de David un hombre destacable ante los ojos de Dios, a pesar de sus fracasos. A través de este proceso, David escribió muchos de los salmos, que representan su relación íntima y a veces tormentosa con Dios. Estos escritos son invaluables y continúan proporcionando consuelo y guía a millones. La gloria de David continuó bajo el reinado de su hijo Salomón, quien ascendió al trono tras la muerte de su padre. Salomón fue conocido por su sabiduría inigualable, la cual pidió a Dios durante su coronación. En los primeros años de su reinado, Salomón consolidó el reino, estableció alianzas estratégicas y comenzó la construcción del templo en Jerusalén, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Este templo no solo era un lugar de adoración, sino también un monumento a la grandeza de Dios y la devoción del rey hacia él. No obstante, este esplendor vino acompañado de un alto costo de vida. Salomón, rodeado de lujos y riquezas, comenzó a abrir las puertas a la influencia extranjera. Su atracción por las mujeres extranjeras y sus templos, a medida que se casaba con múltiples princesas, lo llevó a compromisos espirituales que lentamente fueron erosionando su corazón. A pesar de su sabiduría, se empantanó en los cultos de esos dioses ajenos, lo cual fue un acto de traición abierta hacia Dios. Esto no solo condujo a su propia corrupción espiritual, sino que sentó las bases para la división del reino. Al final de su reinado, Salomón experimentó el ocaso de su legado. Las advertencias de los profetas sobre las consecuencias del pecado cayeron en oídos sordos. La idolatría se esparció, y el pueblo de Israel, que una vez estuvo unificado bajo un rey piadoso, comenzó a fragmentarse. Tras su muerte, el reino fue dividido por el aumento de tensiones internas, y así se cerró un capítulo que había comenzado con un deseo humano por un rey pero terminando en la desobediencia y el fracaso espiritual. La historia de la monarquía en Israel ilustra la lucha entre la gloria divina y el pecado humano, un recordatorio eterno de la necesidad de un liderazgo lleno del temor de Dios. La historia del exilio de Judá es un relato de advertencia y redención, un hito crucial en la narrativa bíblica que refleja las graves consecuencias de la desobediencia a Dios. Esta etapa comenzó cuando el sufrimiento acumulado de un pueblo que había desechado los mandamientos divinos culminó en un juicio divino manifiesto a través de la conquista babilónica. Durante años, los reyes de Judá, en su mayoría impíos, se dejaron llevar por la influencia de naciones vecinas, practicando la idolatría y olvidando el llamado de Yahvé. Profetas como Jeremías y Ezequiel clamaban al pueblo a volver a su Dios, advirtiendo sobre el inminente juicio, pero fueron ignorados. Finalmente, Judá fue arrastrado al exilio en 586 a.C. La ciudad de Jerusalén fue sitiada, y el templo, considerado la morada de Dios entre los hombres, fue destruido. Este acto no solo representó la pérdida de un lugar físico, sino la disolución de la relación entre el pueblo y su Creador. La gloria de Dios se apartó de su templo, un hecho reflejado en la angustia del pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia. Durante 70 años, los israelitas vivirían como exiliados, un tiempo en que las promesas de Dios parecían olvidadas y la esperanza se desvanecía en el horizonte. En medio de este doloroso proceso, Dios seguía comunicándose con su pueblo a través de los profetas. Jeremías, quien había advertido del desastre que se acercaba, siguió transmitiendo la palabra de Dios incluso en el exilio. Su mensaje no se limitó a la condena, también ofreció una promesa de restauración. En Lamentaciones, él expresa la profunda tristeza del pueblo, pero también asegura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La esperanza de redención y retorno comenzaba a brotar incluso en la amargura del cautiverio. Años después, el corazón solidificado de Babilonia sería conmovido por la intervención divina. Ciro, rey de Persia, emergió como el instrumento de Dios para liberar a su pueblo. En un giro fascinante de la historia, no solo permitió que los judíos regresaran, sino que también ayudó a financiar la reconstrucción del templo.
Este acto de misericordia de Ciro cumplía las palabras proféticas de Isaías, quien ya había anunciado la venida de un rey que restauraría a Israel. Cuando los judíos recibieron la noticia de su libertad, el júbilo llenó sus corazones. Muchos comenzaron su viaje de regreso a Jerusalén, ansiosos por reinstaurar su relación con Dios y reconstruir el lugar donde una vez habitaron su gloria y presencia. El regreso, sin embargo, no fue un simple paseo triunfal. Una vez en la tierra prometida, el pueblo enfrentó innumerables desafíos. Las ruinas de su antigua patria hablaban del tiempo de juicio, y los enemigos de Israel acechaban, deseosos de mantener a los judíos oprimidos. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras, la reconstrucción del templo se convirtió en una prioridad, pero no vino sin oposición. Las cartas de aquellos que se oponían al retorno de los judíos se enviaron a las autoridades persas, intentando detener el avance de la obra. La restauración física del templo fue crucial, pero Dios sabía que la verdadera restauración necesitaba un corazón genuinamente convertido. Es en este contexto que los profetas Ageo y Zacarías levantan sus voces. Ageo confronta al pueblo, recordándoles que habían estado más ocupados en construir sus casas que en la obra del Señor. Este llamado a la reflexión trajo un despertar espiritual. Muchos comenzaron a ver sus prioridades a través de los ojos de la fe, y rápidamente se embarcaron en la reconstrucción del templo, reconociendo que el auténtico sacrificio a Dios es un corazón contrito y humillado. Zacarías, por su parte, también fue esencial en este tiempo. Sus visiones y mensajes de esperanza alentaron al pueblo, afirmándoles que Dios todavía tenía un plan y un propósito para ellos. Fue en este tiempo que se habló del futuro Mesías, el rey que regresaría y restauraría todo. Así, mientras las piedras del templo se colocaban, el pueblo comenzaba a entender que la restauración espiritual era tan necesaria como la física. Las ofrendas y los sacrificios no podían ser meras formalidades, debían venir de corazones que reconocieran su necesidad de arrepentimiento. Este periodo que siguió al regreso del exilio no solo fue un comienzo físico sino también un momento de introspección y reconexión con la identidad que habían perdido a lo largo de los años. Cada celebración, cada sacrificio, era una oportunidad para recordar la fidelidad de Dios y restablecer los lazos rotos por sus pecados. Sin embargo, aún quedó la necesidad de una renovación sincera. El arrepentimiento no era solo un requisito, sino la clave para mantener la relación con el Dios que los había liberado. La historia del exilio y el retorno es una poderosa lección sobre la justicia y la misericordia de Dios. Muestra la profundidad de su amor hacia su pueblo, incluso cuando se encuentra en desobediencia. A través de la desolación y el sufrimiento, Dios habla, ofrece esperanza y promete un futuro. Con el regreso a Jerusalén, el pueblo no solo realiza una acción física de restauración, sino que se embarca en un viaje espiritual que les prepararía para la llegada del verdadero Mesías, aquel que completamente renovaría su relación con Dios, y que al final, sería el cumplimiento perfecto de las promesas de redención. A medida que reconstruían el templo, también tenían que reconstruir su historia, una que los llevaría a transformar no solo su presente, sino su futuro eterno. En el manto de silencio de los 400 años, la tierra de Israel se encontraba sumida en la opresión. El pueblo, que había esperado con ansias la llegada del Mesías prometido, vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Durante este tiempo, el aire era espeso de expectativa y la esperanza palpitaba en los corazones de muchos, a pesar de los desafíos que enfrentaban. Las promesas que Dios había hecho a lo largo de la historia resonaban en las mentes de los fieles, y la figura del Mesías se dibujaba con una claridad cada vez más poderosa. Cuando finalmente llegó el momento señalado por Dios, un niño nació en un pequeño pueblo llamado Belén. Jesús, el Mesías, vino al mundo en condiciones humildes, en un pesebre, rodeado del frescor de la noche y del alboroto de animales. Su nacimiento no fue celebrado en los palacios, sino que los primeros en adorarlo fueron pastores, figuras insignificantes en la sociedad. Este comienzo humilde simbolizaba la naturaleza del reino que él venía a establecer, un reino que no se basaba en el poder terrenal ni en las riquezas materiales, sino en la gracia, el amor y la redención. A los 30 años, tras vivir como un carpintero en Nazaret, Jesús emprendió su ministerio. Al ser bautizado por Juan el Bautista, un acto que marcaba el inicio de su misión terrenal, el cielo se abrió y una voz resonante declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
Este momento no solo fue un reconocimiento divino, sino también el inicio del nuevo pacto que cambiaría la relación de la humanidad con Dios. El Espíritu Santo descendió sobre él, preparándolo para llevar a cabo las obras que lo consagrarían como el Salvador prometido. A medida que comenzó a predicar, Jesús compartió un mensaje radical que desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo. No llegó para abolir la ley, sino para cumplirla. Su enseñanza se centraba en el amor incondicional, la misericordia y la aceptación. En sus parábolas, ilustraba realidades profundas y revelaba el corazón de Dios hacia la humanidad. Con frases como "bienaventurados los pobres en espíritu", Jesús redefinió lo que significaba ser bendecido a los ojos de Dios. Su amistad con los marginados, los pecadores y los enfermos mostraba que su reino era inclusivo, y su invitación era para todos, sin excepción. En sus caminatas por las aldeas de Galilea, las multitudes acudieron a él, en busca de sanidad y liberación. Jesús realizó milagros sobrenaturales, curó leprosos, hizo andar a los paralíticos y devolvió la vista a los ciegos. Cada milagro no solo era un acto de compasión, sino también una muestra del poder de Dios que estaba entre ellos. La gente se maravillaba y creía en los signos que indicaban que el reino de los cielos se había acercado. Sin embargo, esta popularidad no fue bien recibida por todos. Los líderes religiosos de la época, celosos y amenazados por su influencia, comenzaron a conspirar en su contra. Las enseñanzas de Jesús desafiaban sus tradiciones y creencias, y sus desafíos a la hipocresía del liderazgo religioso lo llevaron a una colisión inevitable con el sistema establecido. Aún así, Jesús continuó su camino con determinación, sabiendo que su sacrificio era parte del plan divino para la redención de la humanidad. La última semana de su vida marcó un punto culminante en su misión. Entró en Jerusalén montado en un burro, una señal de humildad y cumplimiento de profecías antiguas. Fue recibido con vítores y palmas, pero también con la creciente oscuridad de la trama que se urdía en su contra. La celebración pronto se tornó en traición y el amor de la multitud se transformó en gritos de crucifixión. En la noche de su arresto, oró en el jardín de Getsemaní, pidiendo fortaleza para el sacrificio que estaba por venir. Su angustia se hizo profunda al considerar el peso de los pecados de la humanidad que pronto cargaría. Durante el juicio, Jesús permaneció en silencio ante sus acusadores, cumpliendo las escrituras que decían que como un cordero llevado al matadero, no abriría su boca. Su crucifixión no fue un final triste, sino el cumplimiento de la promesa de redención, el sacrificio expiatorio que había venido a realizar. Al morir en la cruz, sus últimas palabras, "consumado es", resonaron con un eco eterno, indicando que el precio por el pecado había sido pagado y una nueva era de gracia había comenzado. 3 días después, el sepulcro se abrió y la resurrección de Jesús confirmó su divinidad. La victoria sobre la muerte y el pecado ofreció un nuevo comienzo para todos los que creyeran. Su resurrección no fue solo una demostración de su poder, sino la inauguración de un nuevo pacto, garantizando que todos aquellos que aceptaran su sacrificio tendrían la vida eterna. Más tarde, antes de ascender al cielo, confirió a sus discípulos la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Este mandato se convertiría en el motor del movimiento cristiano, el inicio de la propagación del Evangelio por toda la tierra. El sacrificio de Jesús marcó el final de un tiempo y el comienzo de otro, uno basado en la misericordia y la gracia, donde la salvación ya no se alcanzaba por la ley, sino por la fe en su nombre.